Muy buenas tardes, señoras y señores, a todos los que nos ven desde Facebook, a todos los que nos acompañan en esta sesión de Zoom. Vamos a dar inicio al foro bajo el flagelo Vivir en una dictadura. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque no debemos olvidar que nuestros hermanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido azotados, algunos desde hace décadas, algunos desde hace un par de meses, pero de una manera extremadamente violenta. Han sufrido sobre la destrucción sistemática de su democracia, han sufrido de la privación de libertades, de la vejación de su dignidad humana, cosas inhumanas. Incluso muchos de ellos han tenido que exiliarse de su país ante la imposibilidad de vivir, de llevar una vida normal, una vida en paz, una vida dedicándose a la política, al servicio de su gente, en los medios de comunicación. Entonces no debemos olvidar la urgencia de este problema, de ponerle un alto a los dictadores, y para eso le agradezco mucho a nuestros ponentes que están hoy aquí con nosotros para contarnos su experiencia y para que nosotros tomemos conciencia y podamos unirnos en este frente común en contra de las dictaduras. Siguiendo el orden del día, presento al presidente de JOTCA, Alan Ávila Magos, para que dé por inaugurado este evento. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Saludo a todos los jóvenes que se encuentran siguiendo este evento de los diferentes países que conformamos a la Organización Demócrata Cristiana de América, específicamente de la parte de juventud, como lo es la JOTCA. Quiero agradecer infinitamente el día de hoy que tengamos la oportunidad de contar tanto con Minervo de Cuba, con Sergio de Nicaragua y Robert de Venezuela. Excelentes ponentes que tenemos el día de hoy, sobre todo respecto al panorama internacional en el que nos encontramos, en el cual lamentablemente sigue existiendo dictaduras y personajes autoritarios en nuestros diferentes países. Y la Organización Demócrata Cristiana de América, y en particular, y quiero decir incluso en especial los jóvenes, debemos ser los primeros en ser quienes velemos porque exista un verdadero Estado de Derecho, que seamos los jóvenes quienes exijamos justicia y al mismo tiempo que seamos nosotros quienes defendamos o en ocasiones impulsemos lo que tiene que ver con la verdadera democracia. El hecho de vivir en países en los cuales una dictadura se encuentra presente es algo que evidentemente no podemos permitir como generación. Tenemos que ser un bloque fuerte, nuestra generación, en todo el continente, para que esto no continúe avanzando y al contrario, la democracia, la libertad, los derechos y el Estado de Derecho se mantenga firme y bien consolidado. Por eso es que tener el día de hoy a Minervo, a Sergio y a Robert son ponentes que en mucho nos van a ayudar a la JOTCA a visualizar qué significa vivir bajo el flagelo de una dictadura. Y en ese sentido, aprendiendo de otras experiencias lamentables, es como también a los jóvenes que no les ha tocado vivir una dictadura, podrán asumir cuál es el reto al que verdaderamente se pueden llegar a enfrentar. Y a aquellos en general que también les ha tocado lamentablemente vivir esta experiencia, sepan que no están solos y que hay una gran cantidad de jóvenes en todo el continente que expresamos nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y nuestro rechazo por completo, tanto a Miguel Díaz como también a Ortega, así como también a lo que tiene que ver con Maduro. Cuentan con nosotros, cuentan con nuestra solidaridad y cuentan con la JOTCA. Muchísimas gracias y bienvenidos todas y todos a este evento. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ahora, solamente antes de continuar, vamos a hacer la toma de captura de la sesión. Entonces, si pueden prender sus cámaras, si pueden sonreír. Vamos a esperar que prendan sus cámaras. Para eso nos va a ayudar Itzel Prado a tomar la captura de pantalla. Entonces, tú nos dices, Itzel. Ok, a ver. Voy a esperar tantito que prendan. Muy bien. Un ratito más. ¿Listo? Todavía faltan algunas personitas de prender su cámara, pero voy a empezar mientras tanto. Ok, voy a la primera. 1, 2,
Una más. Ok. Creo que todavía ok. Voy a tomar más, otra más. Una, dos. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Ahora, continuando con orden del día, y es un gran gusto para mí presentar al primero de nuestros ponentes, el señor Minervo Chil, ciudadano cubano, del cual me permito leer su síntesis curricular. Minervo Lázaro Chil se incorporó al movimiento Cristiano Liberación a fines de 1995. En 1998 se gradúa como licenciado en lengua inglesa de la Universidad Central de Las Villas. Se involucró activamente en la campaña de recogida de firmas de ciudadanos para apoyar la solicitud de referendo del proyecto Varela. Tras la ola represiva del 2003 en que fueron encarcelados 75 opositores, entre ellos la mayoría de los líderes del Comité Ciudadano Gestor del proyecto Varela, fue incorporado al Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Formó parte junto a Osvaldo Paya y otras personalidades de la oposición democrática y el exilio del Comité del Diálogo Nacional, que impulsó el proceso de diálogo nacional desarrollado entre 2004 y 2006. Integró la comisión de redacción que se encargó de procesar los apuntes enviados de los participantes en este proceso de diálogo nacional y redactar el documento final. Este es nuestro ponente, Minervo. Cabe destacar, desde hace tiempo, dado la represión, dada la situación de la dictadura en Cuba, se ha tenido que exiliar en la ciudad de Miami, lejos de su patria. Señor Minervo, es un gusto para nosotros tenerlo aquí, es verdaderamente un honor y puedes dar inicio a su participación. Muchas gracias. Un saludo para todos los que nos están escuchando, viendo. Ir en dictadura, ojalá sea algo que la mayoría, que nuestros pueblos ninguno tuviera que vivirlo. Afortunadamente, la mayoría de los países de la región hoy viven bajo sistemas democráticos, aunque hay muchas amenazas. La democracia no es algo que se puede dar por sentado. A veces se comete el error de creer que todo está bien y no nos damos cuenta cómo hay fuerzas que están tratando de pervertir el orden democrático y de minar los valores que sostienen la democracia. Y cuando vienen a ver, pues pasan lo que ha pasado en algunos lugares y vemos cómo se derrumban a veces los sistemas democráticos, precisamente porque no se les da la atención que se debe a estos principios y a estos valores que las sostienen y se dan por sentado a veces. Cuba vive bajo una dictadura desde hace 62 años. Se dice fácil, pero es muy difícil. Varias generaciones de cubanos ya hemos tenido que sufrir esta dictadura. Una dictadura que por demás no es únicamente una dictadura política, sino que es una dictadura totalitaria y que a veces muchos no lo comprenden en su magnitud porque a Dios no le ha tocado vivirla y ojalá no les toque nunca. Pero una dictadura totalitaria significa que el régimen abarca en su represión, en sus amenazas, en su extorsión al ciudadano, todas las áreas de la vida. En Cuba, a diferencia de Venezuela y Nicaragua, que también viven bajo dictaduras, pero no llegan a ser todavía esas dictaduras totalitarias, en Cuba no existen los partidos políticos. En Cuba, el único partido político permitido desde hace décadas es el Partido Comunista de Cuba. En Cuba no tenemos una sociedad civil legalmente establecida porque también ha sido barrida por el régimen cubano. En Cuba las únicas organizaciones que existen son las del régimen. Las organizaciones de estudiantes, de trabajadores, de campesinos, de periodistas, de escritores, artistas, de juristas, todas las únicas que existen legalmente son las del régimen. Las personas que dirigen estas organizaciones, que hoy se sientan incluso hasta en la ONU como sociedad civil cubana, son organizaciones que están dirigidas por personas que pertenecen al Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Es decir, el Partido Comunista controla y dirige cada una de estas organizaciones, que no son más que poleas de transmisión de las directrices del Partido Comunista y mecanismos de control y de represión del ciudadano. En Cuba no tenemos medios de información, medios de prensa libres, independientes del régimen. La única televisión que ven los cubanos, las únicas emisoras de radio que se escuchan en Cuba, los únicos periódicos que circulan en el país son los medios de desinformación del régimen, que además de desinformar totalmente de lo que pasa, son mecanismos de propaganda
y de hostigamiento y represión contra el ciudadano, desde donde se ataca al ciudadano, desde donde se le puede acusar de lo que sea, se puede difamar de él, y el ciudadano no tiene mecanismos de defensa ante esos ataques y ante esas amenazas. O sea, si solo fuera eso, que ya es bastante, sería sumamente complicado, pero va más allá que eso. En Cuba, precisamente porque es un régimen totalitario, la represión abarca desde la educación, la escuela a la que van tus hijos, las amenazas de que pueden expulsarlo de la escuela si usted sigue haciéndola, usted se mantiene con una actitud contestataria al régimen. A su hijo, si está en una universidad, lo pueden expulsar de la universidad por sus ideas. Incluso la atención médica en Cuba, usted no se atiende con el médico que usted quiera. Usted va al hospital y al médico al que le toca, al que le asigna el régimen a usted. El empleo en Cuba existe un solo empleador y ese es el régimen. Y esto es algo que se usa contra el ciudadano como parte de las amenazas y de la represión. En Cuba, el único empleador es el Estado, e incluso ese sector no estatal que está emergiendo depende del régimen, no solo para que le otorguen la licencia para poder ejercer su oficio, sino incluso para poder ejercer sus actividades, para poder acceder a los insumos que le puedan hacer falta. Depende del régimen, porque el régimen es el único que le puede facilitar o vender lo que necesite para su operación. Por tanto, ese sector privado o no estatal depende todavía más del régimen, paradójicamente, que los empleados estatales. O sea, todo el mundo está a merced del régimen de una manera o de otra, y esa es una de las primeras medidas que se toman siempre contra aquellos que osan levantar la voz contra el régimen: el expulsarlos de sus centros de trabajo, el prohibirle acceder a formas de sostener a tu familia, para entonces después poder acusarte y decir que tú eres un asalariado del imperio, que vives, que estás un mercenario al servicio de una potencia extranjera, y que no trabajas porque no quieres trabajar, cuando son ellos los que no te dejan ni trabajar. Si usted es deportista por casualidad, por ejemplo, usted no puede aspirar, si es un deportista de alto rendimiento, a representar a su país en un evento internacional si usted no mantiene públicamente una postura de apoyo al régimen. Lo mismo pasa con los artistas. Si usted no mantiene una postura de alabar al régimen, o de al menos públicamente, aunque no coincida con lo que usted piensa, pero al menos públicamente no mostrarse contrario al régimen, si no es así, usted no va a poder hacer mucho, no va a poder dar a conocer su obra. O sea, en Cuba todas las áreas están directamente controladas y dirigidas por el régimen, y están enfiladas a atacar al ciudadano, a usarlo como mecanismo de presión y de represión. Si usted tiene un familiar en el extranjero y usted ha adoptado una posición contestataria al régimen, pues entonces eso también se usa contra usted. A su familia le pueden negar que puede entrar a su patria para visitarlo solamente porque es familiar suyo. A mí me pasó cuando yo estaba en Cuba, a mi madre en una ocasión, aquí en el aeropuerto de Miami, cuando fue a abordar el avión, pues sencillamente la aerolínea le dijo que el régimen cubano le había transmitido que no podía entrar a Cuba. Eso le pasó también hace muy poco tiempo al vocero de nuestro movimiento, a Regis Iglesias, que intentó también visitar Cuba, y igualmente en la aerolínea, la American Airlines, le dijo que el régimen le había dicho que él tenía prohibida la entrada a Cuba. Y esto es algo que le pasa a mucha gente. Hay muchos cubanos que no han podido volver a Cuba a ver a su familia, a sus amigos, que han perdido a su familia y no han podido visitarlos ni siquiera en los momentos ya en que están a punto de morir. O sea, son cosas muy duras que a veces usa el régimen contra la persona, para tratar de intimidarlo, para tratar de que usted o no asuma una posición, o si ya la asumió, que la abandone. Porque el régimen totalitario se basa en la mentira, se basa en proyectar una imagen de apoyo que no existe. Es como un mueble con comején, que está minado por dentro de ese comején, que aparentemente el mueble está sano, pero en realidad está enfermo. Bueno, pues así le pasa a la sociedad cubana. Se vive tratando de mostrar un apoyo público que no existe. Y de eso vive el régimen, de esas imágenes falsas por demás. Hace muy poco tiempo, en los días 11, 12 y 13 de julio, hemos visto cómo el pueblo cubano finalmente se lanzó a las calles
no como ha ocurrido en otras ocasiones, que sucedía a veces aisladamente en un poblado, en otro, y a veces ni siquiera llegaba a las noticias, porque hasta la prensa extranjera en Cuba está muy controlada por el régimen. La prensa extranjera que está acreditada en Cuba depende de que el régimen le permita realizar su trabajo para que pueda comunicarse. O sea que ni siquiera esa prensa es realmente libre en Cuba. Y entonces cuando no están, cuando los hechos no suceden en La Habana, que es donde está concentrada esta prensa extranjera y es donde está concentrado incluso las misiones diplomáticas, obviamente, pues a veces la represión es todavía más violenta, es más cruenta y se desconoce muchas veces. Ahora con los medios, con el acceso que finalmente están empezando a tener los cubanos, porque hasta la internet y los medios de difusión y las redes sociales hasta hace relativamente poco tiempo también estuvieron vedadas para los cubanos. Ahora con esto ha habido un poquito más de acceso a la información para la gente, están empezando a tener un poco más acceso, pero a raíz de estos sucesos del mes pasado, incluso el régimen ha lanzado unos nuevos decretos que criminalizan aún más, si cabe, la libre expresión y cualquier crítica, cualquier alusión, cualquier imagen de algún hecho que esté pasando, pues le puede costar incluso hasta la cárcel a un ciudadano. Esa es la única oferta que tiene el régimen dictatorial cubano al pueblo de Cuba. Mucha censura y mucha represión. No hay otra cosa que ofrecer. Es lo único que han ofrecido en 62 años y es lo único que siguen ofreciendo. Internacionalmente tratan de proyectar una falsa imagen de apertura, de cambio, de tolerancia, pero internamente el mensaje para el cubano siempre ha sido el mismo. No vamos a permitir nada que amenace nuestro poder. Es lo único que nos importa. Aquí se hace lo que decimos y la comunidad internacional sencillamente pues nos reconoce, nos legitima. O sea, todo se muestra como la imagen que proyecta el régimen hacia Cuba, hacia el cubano, es que la comunidad internacional finalmente acepta el régimen y está de acuerdo de cierto modo en la manera en que se conduce el régimen. Por eso nosotros, desde el Movimiento Cristiano Liberación, a raíz de los sucesos del pasado mes, hemos decidido lanzar una campaña internacional por el aislamiento del régimen. Nosotros creemos que es hora ya de que la comunidad internacional asuma de una vez por todas y reaccione frente al régimen cubano como lo que realmente es, como la dictadura totalitaria que es, y que no solo es no es solo el efecto que tiene esa dictadura sobre el pueblo cubano. La dictadura cubana influye en todo el continente. Las dictaduras venezolana y nicaragüense son fruto de alguna manera de la dictadura cubana, que no solo las apadrina, que no solo las fomenta, que no solo es su sostén ideológico. La subversión en toda América Latina ha sido promovida por décadas por el régimen cubano. El régimen cubano realmente es una amenaza para la seguridad y para la estabilidad democrática del hemisferio. Y desafortunadamente no hemos visto que ha habido siempre una reacción por parte de los distintos países democráticos del hemisferio con relación a Cuba, de pararse en firme y darle la respuesta que merece en situaciones como esta. Y ahora con la gravedad de lo que pasó en julio, en que incluso la persona que ostenta el cargo de presidente de la República se paró en las cámaras de televisión cuando estaban las manifestaciones pacíficas andando a llamar a los comunistas a que salieran a reprimir al pueblo por todos los medios posibles en una actitud totalmente irresponsable y hasta criminal. O sea, las imágenes de lo que pasó después, yo creo que muchos las han visto por las redes sociales. Fue una represión despiadada, no solo de las fuerzas represivas propiamente, sino incluso de las turbas que el régimen movilizaba con palos, cabillas y todo tipo de objetos contundentes para reprimir a ese pueblo que pacíficamente, a pesar de que no tenía alimento, a pesar de la escasez de medicinas que hay en Cuba, a pesar de toda la situación caótica que existe, ese pueblo a todo lo largo y ancho del país lo que estaba reclamando era libertad, porque el pueblo cubano ha identificado que las causas de todos sus males es precisamente la ausencia de libertad y que todo lo demás no es más que consecuencia de esa falta de libertad. Por eso nosotros decimos y hemos pedido en esta campaña internacional que la comunidad internacional acompañe al pueblo de Cuba, se solidarice con el pueblo de Cuba y no lo abandone, no lo deje solo en esta lucha por la libertad. Por eso hemos pedido, y me permitan leer las 11 acciones concretas que le hemos pedido a la comunidad internacional
para aislar al régimen cubano, porque creemos que debe dársele el mismo tratamiento que se le daba al régimen sudafricano del apartheid. El régimen cubano no es menos segregacionista y opresivo que el del apartheid en Sudáfrica. Si el régimen del apartheid en Sudáfrica oprimía a los negros y los segregaba y gobernaba solo para blancos, bueno, pues en Cuba la dictadura totalitaria cubana gobierna solo para comunistas e igualmente reprime y segrega a todo ese pueblo que no piensa como ellos y que no está de acuerdo con ese régimen y que le han impuesto por 62 años y que nunca ha tenido la opción de elegir realmente qué es lo que quiere para su presente y su futuro. Por eso le pedimos a la comunidad internacional 11 acciones concretas para aislar al régimen. Que se excluya la participación del régimen de Cuba de todos los foros, cumbres y eventos internacionales. Creemos que no se puede seguir normalizando la dictadura cubana y no se puede seguir invitando al régimen a las cumbres y como la cumbre iberoamericana. Le hemos pedido incluso al gobierno norteamericano que no invite a Cuba para la próxima cumbre de las Américas. O sea, el régimen cubano tiene que sentir que esa represión tiene un costo, que no se puede tolerar, que la comunidad internacional no va a tolerar más la impunidad con la que reprimen a su pueblo. Pedimos que se investigue y condene a Cuba en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por todas sus violaciones. Y no solo en el Consejo de Derechos Humanos, también creo que hay muchas denuncias de situaciones que han pasado a lo largo de los años que constituyen verdaderos crímenes de lesa humanidad y que debieran también investigarse en su momento. Pedimos también que se suspendan todos los acuerdos de cooperación económica y militar con la dictadura cubana, como por ejemplo el acuerdo de cooperación que existe entre la Unión Europea y Cuba. Se lo hemos pedido también a la Unión Europea. Que no se otorguen líneas de crédito al régimen cubano, que por demás no paga sus deudas. Eso es algo que ha caracterizado al régimen cubano por años, que se endeuda y después no paga nada y vive renegociando las deudas y sigue pidiendo crédito, pero para lo único que usan todo ese dinero es para reprimir al pueblo. Pedimos que se desestimule la inversión extranjera y el turismo internacional hacia Cuba, que se realice un boicot a los productos exportados desde Cuba, ya sea directamente por el régimen o a través de compañías extranjeras asociadas a la tiranía, que se decrete un embargo internacional de armas y de equipamiento represivo a Cuba, que se suprima la participación de Cuba de todos los eventos deportivos, culturales y académicos internacionales, que no se otorguen o que se revoquen las visas a los funcionarios de la Junta Político-Militar y a sus familiares, así como a los miembros del Partido Comunista de Cuba y de las demás organizaciones del régimen que apoyen o que participen directamente en los actos represivos contra el pueblo cubano. Que se faciliten canales de envío para la ayuda humanitaria al pueblo cubano como parte de esta campaña que no es solo de aislamiento del régimen, sino también de solidaridad con el pueblo, con la libertad del pueblo, el derecho a la libertad del pueblo cubano. Y que se cree una comisión internacional de apoyo a la democracia en Cuba que promueva la ejecución de estas y otras medidas y que vele por el cumplimiento de las mismas. O sea, lo que estamos pidiéndole a la comunidad internacional no es algo nuevo, es algo que ya ha pasado. Lo vimos, es lo mismo que le hicieron a Sudáfrica, y muchos decían cuando aquello, yo recuerdo, parecía algo iluso que el régimen sudafricano fuera a caer, parecía iluso que Nelson Mandela pudiera salir de la prisión, parecía iluso que los negros pudieran votar y acceder al gobierno en su país. Pero si no hubiera sido por ese boicot, por esas presiones internacionales que se ejercieron sobre el régimen del apartheid, pues probablemente todavía hoy Sudáfrica fuera lo que era en aquellos momentos. Y estamos pidiéndole a la comunidad internacional que se paren firme frente al régimen cubano, que se solidarice con el pueblo cubano en su libertad y que apoye esos derechos. Estamos diciendo que este aislamiento debe decretarse y continuar hasta que se logren dos objetivos. Primero, la liberación de los presos políticos y de conciencia cubana, como primer acto de justicia. Y segundo, que se logren celebrar elecciones libres, plurales y justas. El día que el pueblo cubano tenga la capacidad de poder decidir finalmente, soberanamente, cuál es su presente y su futuro, bueno, pues ese debería ser el día en que termine esas sanciones contra el régimen cubano, porque lo que no ha tenido el pueblo cubano hasta ahora es la posibilidad de elegir. Porque lo que hicieron hace unos años, incluso hace el año pasado, antepasado, con un supuesto de referendo constitucional, no fue más que una farsa, en la que el pueblo cubano no tenía ninguna alternativa. Era o mantenías la draconiana versión de la constitución estalinista que existía, o adoptaba la nueva versión maquillada de la misma constitución draconiana y estalinista y castrista que sigue vigente, que es la que tenemos.
vigente ahora. Eso no es opción. Ahí no hubo opción ninguna. Es como cuando si usted se pone una chaqueta de esta reversible que se puede poner de cualquiera de los dos lados y él está diciendo, bueno, usted tiene la opción de escoger. No, usted no está escogiendo nada, es la misma chaqueta. Bueno, pues fue lo que pasó en Cuba hace unos años. Y lo que estamos pidiendo es precisamente que el pueblo cubano pueda elegir libre y soberanamente su presente y su futuro, porque sabemos que el pueblo cubano, cuando tenga la capacidad de elegir, no va a elegir la esclavitud. El pueblo cubano ha sido sometido por 6 décadas ya. Son varias generaciones de cubanos que han tenido que desterrarse, exiliarse, morir sin ver a su familia. El pueblo cubano no puede hacer absolutamente nada hoy en día si no es... Y la única alternativa que le da el régimen a todo esto es más represión, más censura y más control, porque es lo único que le interesa al régimen cubano, mantenerse en el poder a toda costa y a todo costo. Por eso lo llamamos a ustedes, desde hermanos nuestros en OTCA y específicamente en JOTCA, a la juventud, que apoye estas demandas que estamos realizando, que lo apoye al interior de sus partidos, que lo promuevan en los parlamentos a los que tienen acceso en sus países, que lo promuevan y traten de llegar a los gobiernos de sus respectivos países, para que no abandonen al pueblo cubano y se solidaricen con esas demandas de libertad que ha manifestado el pueblo y que el régimen quiere coartar de todas las maneras posibles, porque quiere evitar que el pueblo pueda decidir y pueda ser libre. Les pedimos que hagan lo posible por ayudarnos en esto y no nos dejen solos. El pueblo cubano está necesitando el apoyo del mundo y lo está necesitando ahora en estos momentos. Sabemos que es muy difícil, sabemos que esto es como ir contra el tráfico y en una pendiente en contra, pero hay que hacerlo. Yo creo que la comunidad internacional le ha dado demasiadas oportunidades al régimen cubano sin merecerlo. Y la respuesta del régimen siempre ha sido, en cada una de esas oportunidades que ha habido, la de más represión y la de más cerrazón. Paradójicamente, cuando más se ha abierto la comunidad internacional a Cuba, ha sido cuando más ha aumentado la represión hacia el interior de Cuba. El régimen cubano no sabe vivir en democracia. El régimen cubano no sabe vivir si no es aferrado al poder y a un supuesto enemigo externo que siempre está creando para mantener ese falso lenguaje de nacionalista, de defensa del país y con eso tratar de enmascarar un poco la represión y galvanizar cierto apoyo al régimen. Cuba necesita el apoyo de la comunidad internacional y es lo que le pedimos a ustedes, que nos apoyen en esto. O sea, el apoyo no es otro que la condena del régimen, el apoyo no es otro que el aislamiento de este régimen, que lo único que entiende es de cuando le cortan los recursos y para poder mantener la vida de millonarios que se dan, de capitalistas millonarios que se dan, mientras el pueblo le siguen con el discurso de socialismo o muerte, porque eso es lo único que le ofrecen al pueblo, más muerte, más represión, mientras ellos viven una vida de ricos millonarios y en la que no solo son partido político único, sino que además se quieren convertir en capitalistas únicos. Y ese es el cambio fraude que nosotros denunciamos por muchos años, en el que se trata de dar una imagen de apertura, pero que es solo para algunas pequeñas familias y grupos de cubanos enchufados al régimen, que son los únicos que tienen derecho a esa vida de millonarios, mientras al resto del pueblo le siguen ofreciendo mucha más miseria, mucha más represión y mucha más muerte. Eso es todo lo que le están ofreciendo a Cuba y por eso insistimos. La solidaridad con Cuba tiene que manifestarse de una manera concreta y con estas acciones que hemos pedido a la comunidad internacional creemos que es la única manera en que de verdad se podría ayudar al pueblo cubano. Ojalá y escuchen y ojalá y no nos dejen solos y podamos contar con ustedes. Esperamos que así sea. Muchas gracias. Don Minervo, de verdad, qué honor que nos haya podido contar su experiencia, porque es verdad, el régimen castrista cubano, ha habido generaciones de cubanos que han vivido, han muerto y nunca han visto libertad, nunca han visto democracia en su país, y eso es verdaderamente una infamia. Le agradezco mucho a usted por haber participado en este espacio, por estar liderando la campaña de solidaridad con el pueblo cubano, y tenga por seguro que hacia adentro, hacia nuestra organización en Acción Juvenil y de cada una de las estructuras que integramos JOTCA, siempre van a tener un aliado para lo que necesiten, porque la comunidad internacional, nosotros mismos como ciudadanos y hermanos latinoamericanos,
No podemos hacer caso omiso a estos atropellos a las libertades, a la dignidad humana, como lo decíamos, que sigan ocurriendo por más tiempo, por más generaciones en Cuba. Así que de verdad le agradezco mucho, Gracias a mucha usted. fuerza, mucha solidaridad y no puedo irme también sin mencionar a Regis, que tuve la fortuna de conocerlo, así que su lucha ha sido muy larga, pero esperemos llegue a muy buen término y sea muy pronto. Gracias a usted. No olvidemos el Gracias. MCL. Ese es el símbolo de liberación. Lo asumimos en el movimiento como la L de liberación y muchos en Cuba lo han asumido ya como, más que como el de liberación, como la libertad. O sea, y nos enorgullece que ese símbolo que se nació de nosotros, pues ya la mayoría de los cubanos lo hayan asumido también como suyo y pidiendo libertad. Muchas gracias. Es una lucha común y de verdad muchas gracias. Gracias a usted. Siguiendo con el orden del día, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, señor Sergio Marín Cornavaca, del cual me voy a permitir leer su síntesis curricular. Periodista, director de la plataforma informativa La Mesa Redonda, exiliado político en Costa Rica, recién a finales de junio. Tiene muy poco que ha tenido de su país para hacer vida lejos de su patria. Sobreviviente al brutal ataque de la dictadura orteguista de la Iglesia de la Divina Misericordia cuando cubría la embestida de paramilitares y policías en contra de estudiantes de la UNAM, Managua. Miembro fundador del PCIN, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Simplemente antes de dar inicio a su participación, también quiero hacer notar la presencia de nuestro presidente JOTCA, Juan Carlos Latorre. Presidente, sería un honor que también pueda dar la bienvenida a nuestro ponente y saludarlo muy atentamente. Muchas gracias, muy brevemente, solamente saludarlos, contarles que hoy día acá en Chile me ha correspondido participar en una serie de reuniones, por eso que no los he podido acompañar, salvo en el inicio de vuestro foro y desde luego escuchando la intervención de nuestro querido amigo de Comunión y Liberación de Cuba. También un abrazo cariñoso para este destacado periodista que hoy día se encuentra en Costa Rica y que ha dado testimonio de lo que significa nuestra lucha por el retorno democrático en Nicaragua, donde muchos amigos están pasándola muy mal, y aprovecho de hacerles llegar a él un abrazo cariñoso. También se encuentra Robert ahí, quiero darle un abrazo a él, Robert García de Copey. Con él hemos tenido un contacto permanente desde la ODCA. No quiero extenderme, perdón, solamente saludarlo a ti también. Un gran abrazo a Lucas, que está por ahí, siempre colaborando en estas iniciativas. Y muchas gracias por darme la oportunidad de saludarlo. Me decía, vi por ahí que estaba Miguel Ángel Rodríguez, efectivamente está acompañándonos. A Miguel Ángel, un abrazo. Bueno, el presidente perdió el audio, pero también yo no pierdo la oportunidad de dar la bienvenida, hacer notar la presencia de Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República de Costa Rica. Esperemos tal vez unos momentos a ver si recupera el internet del presidente Otka. O tal vez tengamos que continuar, pero ha sido un gusto también poder saludarlo en este espacio. Habiendo leído la síntesis curricular, doy la bienvenida a nuestro ponente, periodista, miembro de este Frente Común de los medios de comunicación que en este momento están siendo fuertemente reprimidos, censurados y exiliados en Nicaragua. Don Sergio, es un gusto tenerlo aquí. Puede comenzar. ¿Ahora sí? Sí, ya se escucha. Sí. Ok. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Quiero agradecer a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de dirigirme a los seguidores de esta plataforma
para que conozcan en viva voz en lo que está ocurriendo en Cuba, en Nicaragua y Venezuela. También quiero saludar a Alan Ávila, a Juan Carlos Latorre y al expresidente de Costa Rica, el señor Miguel Ángel Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, es difícil empezar a relatar lo que estamos viviendo ahora mismo en Nicaragua. Minervo puso un poco la piedra angular de esta conversación, de este conversatorio, porque en efecto tiene razón cuando afirma que Cuba ha sido el principal promotor de dictaduras en América Latina con la falacia de un movimiento de liberación continental. Porque el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y entonces se dice una cosa, pero en la práctica ha resultado una ferviente, digamos, maledicencia para los pueblos que han vivido estos procesos. Yo quiero recordar que el dictador Daniel Ortega compareció en un programa de mucha importancia en el régimen cubano, y ahí él planteó la estrategia o la ruta estratégica que iba a seguir si alguna vez él regresaba al poder, y era precisamente hacer una copia del modelo cubano estalinista. No tardó Daniel Ortega en hacer todo lo posible después que perdió formalmente el poder a inicios de la década de los 90, de subvertir el orden de los sucesivos gobiernos que él denomina neoliberales, pero que fueron gobiernos elegidos democráticamente. Y esos 3 sucesivos gobiernos, Ortega estuvo gobernando desde abajo, instigando, conspirando contra la normal marcha del desarrollo que estos gobiernos querían implantar. Por ejemplo, hace poco acaba de fustigar en un acto público el llamado de la privatización, pero es que Ortega basa sus discursos en falacias y en mentiras, porque el proceso de privatización, donde él fue partícipe junto con su gente, junto con su partido, salieron también beneficiados y muchos de ellos obtuvieron acciones en las empresas de comunicaciones que fueron privatizadas, y eso le abrió un gran margen para que ellos pudieran hacerse del poder ya en el 2006. En las elecciones del 2006, donde él asumió en enero del 2007. A partir del 2007, una periodista siempre acuciosa, ¿verdad?, Sofía Montenegro, en uno de sus escritos decía que les pareciera, ¿verdad?, que el tiempo no había transcurrido y que solamente había sido pausado ese tiempo porque Daniel Ortega revivió los mismos discursos de la década de los 80 y no aprendió la lección histórica que el pueblo de Nicaragua le dio a conocer, que era la ansia de libertad, de democracia y de pleno reconocimiento, pues, de todos los derechos humanos, políticos, sociales, económicos de la gente. Nosotros asistimos entonces al 2007 con un proyecto corporativista premeditado, ¿verdad?, por Ortega, donde hizo uso, ahora voy a explicar esto, de las famosas 3P. Plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos. Y su doctrina, ¿verdad?, que no es más que una réplica del fascismo, que fue también implantada como modo de actuación por el somocismo, la retoma nuevamente Ortega. Y es así que trama una estrategia donde se alía con el gran capital y le dice, bueno, vos te vas a encargar de producir, de hacer tus negocios, pero déjame a mí el gobierno. Y elevaron hasta el rango constitucional una ley denominada Ley de Inversiones Público-Privadas,
que hacía, pues, ¿verdad?, un modelo corporativista al estilo de Hitler en la Alemania nazi, donde las fuerzas económicas estaban mancuernadas con la fuerza política y estaban haciendo negocios. Todo esto al amparo de la cooperación venezolana, que en ese momento el precio internacional del petróleo pasó de 15, 20 dólares hasta 100 dólares el barril, lo cual propició que Petrocaribe y propició que también tuvieran grandes cantidades de recursos. Solamente en términos de cooperación se estima que Daniel Ortega recibió en las bonanzas económicas de Venezuela algo así como unos 5.000 millones de dólares, que son los que ahora mismo le permitieron, pues, ¿verdad?, comprar acciones en importantes empresas eléctricas, en empresas de comunicación, que le permitió comprar más de una centena de radios en Nicaragua y de comprar canales de televisión, el canal 2, el canal 4, el canal 13, el canal 18, etcétera, pues una red de televisoras a nivel territorial. Entonces Ortega, bajo este modelo, ¿verdad?, identificó a los enemigos mediáticos, así los denominó él, enemigos mediáticos, que pretendían contaminar la comunicación fluida que entre ellos, los gobernantes, tenían con la gente. Por eso acrecentó los medios de comunicación a su favor, comprándolos, ¿verdad?, y empezó la descomposición de los medios de comunicación independientes. Primero les aplicó la muerte civil, que consistía en que, bueno, si había contubernio entre los empresarios y el gobierno, esos grandes empresarios no daban publicidad a los medios alternativos, a los medios independientes. Entonces hubo una asfixia económica que se mostró tempranamente. Y no hubo acceso a la prensa independiente, a ninguna de las conferencias de prensa. Los equipos de diversos medios de comunicación recibían portazos en las narices en las instituciones públicas, llámese Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Nunca el dictador ha dado una conferencia de prensa a medios independientes en todo el ejercicio de sus 3 periodos que ya lleva. Esta situación, ¿verdad?, que vino acumulando agravios, generó con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social un primer encontronazo y suscitó la solidaridad de muchos jóvenes. Eso hizo, ¿verdad?, que hubiese en Nicaragua antes del 2018 un fuerte encontronazo entre las juventudes y la estructura del partido. De tal manera que Ortega, además de ir dándole palos a los indecisos, es decir, a los que no pasaban a formar parte de su estructura, ¿verdad?, y al que no se alineaba, era tratado de esa manera. Y los otros, pues, ¿verdad?, hay que reconocer que en el campo mucha gente que no estuvo de acuerdo desde un inicio con esta política arbitraria de Daniel Ortega fueron asesinados. El campo ha llevado una de las peores situaciones a lo largo de la historia, pero estamos hablando de la historia más reciente, es decir, la que está asignada entre el 2007 hasta la fecha. Siguen todavía los asesinatos de campesinos. Siguen ahora mismo la toma de tierras de las comunidades indígenas de la costa Caribe norte en Nicaragua. Recientemente se reportan una incursión de colonos que son propiciados por el Frente Sandinista para que se vayan tomando las tierras comunales de estas comunidades primigenias de la costa Caribe. Recientemente, les decía, hubo un enfrentamiento que dejó como saldo 13 muertos en comunidades, en diversas comunidades de la costa Caribe norte de Nicaragua. Pero además de todo esto, con los sucesos de abril del 2018, que fue una autoconvocatoria masiva del pueblo de Nicaragua, incluyendo a los propios sandinistas e hijos de sandinistas,
que se tomaron las calles, que hicieron lo que aquí se denomina tranques, es decir, que impedían el libre tráfico de las personas, como un momento lleno de gran euforia popular, que tiraron los árboles de la vida, que eran el símbolo de la vicepresidenta Rosario Murillo, que había mandado a poner en cada calle, en cada bulevar, en cada ciudad, árboles de lata gigantescos, árboles de hierro, que ella eufemísticamente llamaba árboles de la vida. Entonces, en el momento de abril, se da una explosión social que Nicaragua no había experimentado en los últimos 10 años. Y eso dio como resultado un cambio que todavía estamos viviendo. Ortega construyó una narrativa paralela denominando que esto había sido un golpe, pero un golpe al cual él no ha aportado ninguna prueba, un golpe donde las Fuerzas Armadas entonces no pudieron ver que venía un golpe, entonces no se registra, como lo ha exaltado Ortega, como una de las mejores fuerzas de inteligencia, pues donde estaban, es un contrasentido. Pero a partir del año 2018, el Ortega, que se mostraba a nivel internacional como un revolucionario, como un patriota, como un hombre que estaba sacando adelante a Nicaragua, lo cual era falso, ¿verdad? Porque ahí están las investigaciones de los economistas serios, con información del mismo Banco Central, información de las mismas instituciones públicas de Nicaragua, se puede demostrar que todo es una falacia. Quienes han recibido los fondos y que ha cambiado la vida, solamente les voy a dar un detalle: Nicaragua tiene 200 millonarios, y para poder entrar a esa escala de millonarios deben tener o se cuentan con un mínimo de 30 millones de dólares. Quiere decir que hay muchísimos, ¿verdad?, allegados al régimen que tienen fortunas, ¿verdad? Y por eso les duelen las sanciones que se estaban aplicando en la Unión Europea, donde es un hecho que tengan inversiones en propiedades, en bienes. De tal manera que todo el accionar de la dictadura recrudeció y ahora se ha peleado con todo el mundo, con el mundo empresarial, al cual considera un traidor, ¿verdad? Porque se hicieron ricos, según Ortega, y le mordieron la mano que le dio de comer, según sus propias expresiones. Ahora mismo tiene una campaña feroz en contra de todo el cuerpo colegiado de la Iglesia Católica, toda la conferencia episcopal de Nicaragua, que en algunas veces pues ha estado totalmente a disposición del pueblo de Nicaragua. Ahora los ataca, los fustiga, los amenaza. Ha expulsado a periodistas, ha encarcelado a periodistas como Miguel Mendoza. En los sucesos de abril del 2018 asesinó al periodista Ángel Gaona, precisamente en la ciudad de Bluefields, en el Caribe sur de Nicaragua. Apresó, ¿verdad?, a Miguel Mendoza. Les decía que tiene ya casi 60 días de estar detenido sin motivo alguno. Tiene a más de 200 presos políticos, presos de conciencia, aplicándoles leyes espurias que recientemente han sido promulgadas por una maquinaria de la Asamblea Nacional, donde 70 diputados dictan las leyes, 70 diputados orteguistas, sandinistas, junto, ¿verdad?, con los partidos comparsas que están ahí en la Asamblea Nacional, que son partidos de membretes, partidos de maletín. No tienen arraigo popular, y lo que tienen son personerías jurídicas emitidas por la dictadura para dar a nivel internacional visos de que hay una comunidad de partidos políticos participando en la asamblea, cuando lo cierto es que los partidos y los movimientos han sido proscritos en Nicaragua, y la mayoría, en el caso de UNAMOS, la mayoría de sus directores están presos ahora mismo en la cárcel. También contra el periodismo independiente ha arrasado. Vale recordar, por ejemplo, el último asalto, allanamiento que se produjo hace 2 semanas al diario La Prensa, el diario con una
trayectoria de casi 100 años de existencia. Los archivos de la hemeroteca de la prensa muestra, pues, ¿verdad?, todo un acervo histórico, cultural, invaluable, que no se sabe en manos de quién está en estos momentos. Los periodistas siguen saliendo cada día, ¿verdad? Cada día, no estoy exagerando. En la última arremetida del régimen, a una treintena de periodistas hemos tenido que salir al exterior para salvaguardar nuestras vidas, pues porque o estaríamos golpeados, vapuleados, o estaríamos sencillamente acallados en una cárcel, donde prácticamente están secuestrados porque no hay posibilidades de que inclusive abogados, defensores puedan ver a sus representados. No existe esa posibilidad. Para las elecciones de noviembre, de las llamadas elecciones de noviembre, ha quedado totalmente claro que Ortega no quiere contrincantes. Sencillamente eliminó a los partidos políticos que podían, que tenían franquicia política, es decir, que tenían personería, que podían acceder a una competición más o menos justa, lo cual no fue posible porque mientras la comunidad internacional y el pueblo de Nicaragua solicitaba un marco jurídico que permitiera elecciones libres, justas y transparentes, y además observadas, Ortega más bien su respuesta fue generar un cúmulo de leyes que más bien beneficiaron y nombrar en la estructura del Consejo Supremo Electoral ha llegado del orteguismo, pues sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza, pues lo hizo de manera cínica. De tal manera que el pueblo de Nicaragua sabe perfectamente que no hay posibilidades de asistir a ningún tipo de elecciones y la comunidad internacional así se lo ha hecho saber. La Unión Europea ha actuado en consecuencia, los Estados Unidos, el Canadá y el organismo multilateral, ¿verdad?, por excelencia del continente, que es la OEA, pues, donde están pendientes todavía el cumplimiento por parte de la dictadura de Ortega de algunas resoluciones que ha emitido ese órgano continental. De tal manera que el panorama es que Ortega, a partir, ¿verdad?, del 2018 ha tenido un proceso de radicalización, un proceso de cubanización, que significa eliminación de todas las fuerzas políticas en términos de partidos, la eliminación de todas las organizaciones de la sociedad civil que también ha conquistado, la eliminación de los organismos de derechos humanos. En ese sentido hay que mencionar la confiscación del CENIT, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el asedio constante a las instalaciones de la CPDH, que es la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la única que existe en el país, porque hay que mencionar que la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos tuvo que exiliarse también acá en Costa Rica hace un par de años. De tal manera que no hay, ¿verdad?, posibilidades de que los nicaragüenses puedan acceder a poner una denuncia porque Ortega ha cerrado esas vías. Con la pandemia, Ortega ha manejado muy mal el asunto y se les ha salido de las manos. De tal manera que, díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio en medio de una pandemia, preciándose como gobierno serio, empieza a despedir a los médicos? Y ha despedido a médicos porque los médicos han denunciado la situación de la crisis extrema que vivimos los nicaragüenses en términos del COVID. Ayer, en un hospital público que antes decía que había poca incidencia, oficialmente tuvieron que admitir más muertos, ¿verdad? Y extraoficialmente se sabe que hay un promedio de 15 muertos diarios solamente en esas unidades hospitalarias. De tal manera que eso se le está saliendo a Ortega. En conclusión, esa radicalización que está llevando Ortega hasta sus últimas consecuencias es para seguir manteniéndose el poder. Aquí viene una pregunta: ¿cómo se mantiene usted en el poder si ha perdido tanta base y el pueblo de Nicaragua no está con él, como lo reflejan las últimas encuestas? Porque tiene tres fuerzas totalmente armadas. En primer lugar, el ejército, que es cómplice de todas las políticas
de represión que ha venido ejecutando Ortega. Por otro lado, la policía, que ha venido siendo adoctrinada desde que Ortega retornó al poder. Y por otro lado, un cuerpo militar conformada por militantes del Frente Sandinista que el pueblo de Nicaragua ha llamado paramilitares, ¿verdad? O fuerzas de choque, o las fuerzas de choque han devenido en fuerzas paramilitares que hostigan, que asedian, que roban, que matan. Entonces, toda la evidencia de este desmantelamiento de la República y del desmantelamiento de los procesos democráticos es evidente. Ortega se tomó el poder del Estado electoral, la Corte Suprema de Justicia, maneja todos los órganos del gobierno, ¿verdad? Que supuestamente son independientes. Es decir, no hay donde el Frente Sandinista no haya permeado en el poder y así lo gobierna. Les estoy hablando de un territorio de casi 7 millones de habitantes, donde a partir de los sucesos de abril se generaron un poco más de 300 asesinatos, totalmente demostrados por diferentes versiones periodísticas, el uso desmedido de la fuerza, es decir, el uso de francotiradores del ejército y de la policía que, haciendo uso de armamento pesado como los Dragunov, que son especializados en por francotiradores, asestaban, ¿verdad?, balazos en la cabeza y en el cuello y en el pecho a los jóvenes estudiantes que protestaron en las diversas protestas que se hicieron a partir del 2018. Daniel Ortega está en un dilema ahora mismo porque va a ser acusado, ¿verdad?, por crímenes de lesa humanidad. Y él sabe lo que eso significa. Y entonces está haciendo todo lo posible por generar una serie de fichas de cambio, es decir, está encarcelando, está hostigando, está inclusive confiscando, porque ayer a una ex militante sandinista, ¿verdad?, de muy buena trayectoria en la primera etapa de la revolución, en los años 80, le confiscó su casa de habitación después de haberla asediado y después de haberla obligado al exilio. Quiero poner sobre o darle una especie de relieve al odio sistemático que Ortega muestra frente a la familia Chamorro Barrios, ¿verdad? Y a la familia Chamorro en términos generales. Están encarcelados, ¿verdad? Pedro Joaquín Chamorro Barrios, su hermana Cristiana Barrios, el primo de estos, ¿verdad?, Juan Sebastián Chamorro, y el primo de ellos también, de apellido Holman Chamorro, que era el gerente del diario La Prensa. Y ayer, ¿verdad?, ha dicho, ¿verdad?, a través de una de sus tentáculos, que es la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía, el Ministerio Público, que acusará a Carlos Fernando por el delito de lavado de dinero. Es decir, acusaciones totalmente falsas, pero que sigue haciendo lo suyo. De tal manera que aquí estamos francamente dirigiéndonos a un proceso de radicalización con los métodos cubanos. En el caso de Nicaragua, el pueblo está en resistencia. Hay partidos políticos y movimientos políticos que se están gestando y que se están revitalizando. Hay una gran certidumbre del pueblo de Nicaragua de que Ortega, como decía Gandhi, al final va a perder la partida. ¿Y cuándo es el final? Pues al final es cuando esto suceda. El pueblo de Nicaragua está, en franca lucha, y Ortega lo sabe y por eso está arremetiendo contra todo lo que significa, pues, la unidad de propósitos alrededor de una sola decisión: salir de Daniel Ortega. Muchas gracias por su atención. Don Sergio, muchas gracias. Y fíjese, yo de aquí destaco algo muy importante, es que
prácticamente operan, estas dictaduras operan bajo un esquema muy similar. Lo que nos decía don Minervo es lo mismo que nos dice usted. A través de estas acciones que compran, compran tantos canales, todos los medios, para que todo lo que ellos vean, toda la información que llega a las personas, sea lo que el régimen quiere y nada más. Esto es preocupante, es por eso que la labor de los medios es tan importante en cualquier país y sobre todo desde un país, desde un pueblo que le está intentando poner un alto a la dictadura, que está intentando juntar todas sus fuerzas por su libertad. Desde ese sentido, don Sergio, pues es una lástima que usted en este momento ya no pueda estar en su país por su seguridad y por su vida, pero no me cabe duda que el pueblo nicaragüense no va a resistir esto, no va a resistir estos abusos. Hay un dicho que tenemos aquí en México y tal vez ustedes lo conozcan, dice, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Así que tanto Cuba, Nicaragua, Venezuela, aquí que ya veo a Robert listo para su participación, tienen siempre aliados en OTCA, en JOTCA, en todos los partidos que lo integramos, y pues esperemos de todo corazón que estos abusos de poder, estas dictaduras, encuentren pronto un final. Muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias a usted. Muy bien, continuando con el orden del día, y nuestro último ponente a presentar es Robert García, de quien me voy a permitir presentar su síntesis curricular. Robert García Prada, abogado con especialización en gerencia pública y estudios internacionales en políticas públicas, exconcejal y presidente del Consejo Municipal del Chacao, municipio del Chacao del área metropolitana de Caracas para el periodo 2014-2019, un funcionario público con experiencia. Actualmente se desempeña como secretario general del partido COPEI y representante nacional ante la plataforma unitaria, y que también quiero recalcar, hace tan solo unas semanas estuve en México en este proceso de negociación con las autoridades del régimen con el único gobierno que aceptaron, obviamente un gobierno totalmente parcial en estas negociaciones, que ha sido el gobierno mexicano. Ha estado aquí en México dando todo por la libertad de su pueblo. Así que es un gusto hoy recibirlo. Robert, puedes iniciar tu participación. Sí. Agradecido nuevamente, ¿verdad? Complacido de escuchar a Minerva, a Sergio, y bueno, agradecido con todo el equipo de JOTCA, con Alan, por supuesto, también con Lucas, con nuestro presidente de la Torre, y bueno, con todos los que están presentes, ¿no? En el día de hoy, bueno, escuchándonos de cómo vivir, además en un proceso en dictadura, uno debería de iniciar más, en mi caso, ¿no? Más allá de hablar del tema de los derechos políticos, que es fundamental, sino también hablar de las libertades personales. Y ahí, en Venezuela hoy podemos conversar de, por ejemplo, el derecho a la protesta, que a pesar de que nuestra Constitución establece que el derecho a la protesta, mientras se ejerza de forma pacífica y sin armas, es un derecho constitucional, es hoy prácticamente imposible de ejercer, dado que quien organice hoy una protesta activa o quien organice una protesta que pueda atentar contra la estabilidad de quienes hoy usurpan el poder, pues sin duda alguna tendrán persecución, como los más de 200 presos políticos que hoy continúan en nuestro país. También temas de libertad de expresión, coincido, creo que es una estrategia clara con lo que expresó Minero, lo que expresó Sergio, en la cual los medios se debaten en la primera posibilidad es su cierre inminente, como acá ha pasado con Radio Caracas Radio, con Radio Caracas Televisión, y ha sucedido con gran cantidad de medios de comunicación. Tienes una segunda opción, que es la compra de medios de comunicación por parte de empresarios del Estado, nuevos empresarios, pero que al final evidentemente son figuras políticas del régimen. Y luego tienes un tercer bloque, que son medios que ante la posibilidad de cierre, pues simplemente no transmiten ni se enfocan en temas políticos y simplemente están manteniéndose, pasando programas que no vienen a fines políticos. Entonces, en ese pendular que existe entre los medios de comunicación, pues es donde se lleva a cabo la persecución y sin duda con poca libertad de expresión. Hoy entre los presos políticos en Venezuela hay presos ciudadanos comunes que simplemente por expresar en redes sociales una visión política, por simplemente expresar en redes sociales una visión política, pues hoy se encuentran privados de libertad.
Entonces, hasta las redes sociales que no pueden controlar, pero que hay una realidad que está ahí, pues generan intimidación, y quienes hoy son más firmes o que tienen posiciones de denuncia más claras en las redes sociales son venezolanos que se encuentran en el extranjero, dado que evidentemente desde Venezuela es sumamente complicado. Los derechos políticos, pues parte del proceso que estamos buscando principalmente también en este proceso del Acuerdo de Salvación Nacional que se está llevando a cabo y que se instaló en México y que ya me haré referencia, pero hoy se encuentran evidentemente totalmente secuestrados y por varios motivos, y puedo ponerles el ejemplo que cada partido tiene su historia de persecución. La nuestra no es muy distinta a las de los demás partidos en Venezuela. Primero, intervienen judicialmente con el Tribunal del Régimen, intervienen las organizaciones políticas y las autoridades que somos electas en nuestros partidos. Sufrimos una intervención, esto pasó con Voluntad Popular, pasó con Acción Democrática, pasó con Primero Justicia, pasó con COPEI, que el régimen emite una sentencia en la cual designa unas autoridades de los partidos políticos, tradicionalmente conocidos por todos los venezolanos, y nombra a unos ciudadanos que al final evidentemente son una oposición complaciente, que al final no son opositores, evidentemente son designados por el régimen para hacerse de las siglas y de los partidos políticos. Acto seguido a esto, toman las sedes físicas de los partidos políticos y bueno, les dicen a la población que simplemente son procesos internos de los partidos, pero la realidad es que es la toma vía judicial de los partidos políticos. En nuestro caso, sufrimos la intervención, 48 horas después fueron tomadas las sedes físicas de nuestro partido. Nosotros en Caracas tenemos varias sedes, entre esas 3 sedes fundamentales, como la de la Avenida Patión, en Las Palmas, otra en el Bosque, y fueron todas tomadas. Y si uno va a una de estas sedes hoy, hay grupos llamados en Venezuela colectivos, que son grupos armados al margen de la ley, no son grupos ni siquiera de orden de seguridad, sino llamados colectivos, que son grupos armados que se encuentran y hacen vida y viven en nuestra sede, y esa es la realidad que ocurre hoy en nuestro partido, ¿no? Y les puedo poner una anécdota. Luego de todas las tomas de nuestras sedes, un venezolano en su buena fe, que nosotros respetamos muchísimo, como es Eduardo Betancourt, nos prestó, nos facilitó también una casa y nos facilitó un espacio en Caracas para poder ejercer reuniones. Se hizo un anexo y pudimos empezar a hacer reuniones en este espacio, y también él fue privado de libertad y duró prácticamente un año preso por simplemente este tipo de acciones, ¿no? Entonces, luego, acto seguido de la toma de nuestras sedes y nuestra intervención, emiten una orden de captura contra el presidente de nuestro partido, Roberto Enríquez, que lo acusan de traición a la patria, conspiración. Gracias al gobierno de Chile, él pudo ingresar a la residencia del embajador en Caracas y apenas salió en libertad hace menos de 15 días, pero pasó 4 años y 4 meses con esta protección en la residencia de la Embajada de Chile, a la cual estamos enormemente agradecidos con el gobierno de Chile, del gobierno anterior, y bueno, la continuidad que sucedió posteriormente, porque se le ha brindado protección a los venezolanos. Hoy en esta residencia también está el coordinador de un partido, que es el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, ahí está el coordinador Emilio Graterón. Entonces, nuestro partido tomaron la sede física, se intervino judicialmente, por supuesto que nunca llamaron a una audiencia, nunca ha habido un derecho a la defensa, ni mucho menos, porque no hay Estado de Derecho, o sea, no tienes ninguna instancia donde acudir para ser escuchado, simplemente es una medida en teoría cautelar, una medida temporal, pero que al final pasa el tiempo y está secuestrada las siglas del partido. El presidente del partido sufre órdenes de captura. Hoy también tenemos privados de libertad, como les pudiera decir Javier Tarazona, que es un dirigente, que es nuestro secretario general de un estado muy importante como lo es Táchira, que simplemente denunció dónde se encuentran en Venezuela los grupos paramilitares, los grupos de la guerrilla, en qué zonas se encuentran, y por hacer esa denuncia, hoy, en este momento, sigue todavía, ya tiene más de un mes privado de libertad, absolutamente secuestrado, porque obviamente no se le respeta sus derechos como, ni siquiera como un privado de libertad, es prácticamente un secuestro lo que ocurre. Luego viene otro anillo que ya de persecución, que ya los que no son privados de libertad son inhabilitados para ejercer política en Venezuela, y la lista de inhabilitados en Venezuela es extensa totalmente. Y luego el régimen pretende construir una llamada oposición, que es la que designaron ellos mismos, y le dan las fortalezas a estos ciudadanos. Entonces, estos ciudadanos van a los medios de comunicación a hacer unas críticas muy suaves al régimen, son los que ostentan los partidos políticos, haciendo ver que esa es la oposición. Todos sabemos que no es así, pero bueno, hay ciudadanos que no son políticos, que se confunden, que creen que en Venezuela no hay unidad, que en Venezuela no
la oposición está dividida en Venezuela y no es la realidad de fondo. Más allá de las visiones distintas, en Venezuela existe una plataforma unitaria que la encabeza el presidente Juan Guaidó, que estamos los partidos políticos, donde hacen vida desde Julio Borges en Primera Justicia, Leopoldo López Voluntad Popular, Manuel Rosales Un Nuevo Tiempo, General Ramos Ayuda Acción Democrática, nosotros en COPEI, y donde todos hacemos vida, y Delsa Solórzano Encuentro Ciudadano, y así cada organización política hacemos vida en esta plataforma unitaria, y ahí no es la unidad perfecta que quisiéramos, pero es la mejor y mayor unidad que se ha podido construir y que realmente hace vida en Venezuela. Evidentemente con las presiones de persecución constantes que ocurren, pero hoy en nuestro país ha ocurrido y cada vez se ha facilitado más la explicación al ciudadano común de que existe una posición que lucha realmente por el cambio nacional y otra que simplemente es una simulación. Y se ha comprendido un poco más porque en Venezuela tenemos prácticamente dos poderes públicos en cada instancia, uno legítimo y uno el del régimen. Voy a poner un ejemplo. La Asamblea Nacional, existe un reconocimiento de decenas de países del mundo que reconocen y hace vida propia a la Asamblea Nacional, que es el Congreso de la República, que encabeza el presidente Juan Guaidó, y existe otra asamblea que es la del régimen, que no es reconocida, pero con el poder de la fuerza tienen el espacio físico del hemiciclo, ¿no? En Venezuela existen dos tribunales supremos de justicia. Uno que es el tribunal que también está en la sede física, obviamente, porque tiene el control de las armas y de la fuerza, y otra que es el Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra en el exilio, producto de que, bueno, todos sufrieron persecución, órdenes de captura. Luego tienes en este caso también dos fiscales. Tienes una fiscal que se encuentra afuera y un fiscal que se encuentra en Venezuela. Tienes dos presidentes de la República, por llamarlo de alguna manera. Uno que está usurpando funciones, que también se mantiene por la fuerza, y otro que es el reconocido por decenas de países del mundo. Y tienes, así como tienes dos poderes, pues también tienes dos partidos. Cada partido tiene el designado por el régimen y las autoridades que sus bases decidieron que son las autoridades del partido. Entonces, en medio de este dilema se desarrolla la situación en nuestro país, en medio del dilema que sé que todos lo conocen muy bien, de una enorme persecución, y si eso va a ciudadanos que son parlamentarios, que son, como pasó con el diputado Freddy Guevara, hace un mes nada más, el diputado Freddy Guevara fue secuestrado, porque nunca se le emitieron ningún delito, simplemente interceptado, privado de libertad, que es un parlamentario que uno pudiera decir que la ley le da alguna protección que quedará para el ciudadano común, ¿no? Entonces, al final existe un temor tremendo para poder ejercer nuestro derecho a la protesta, existe un temor enorme para poder hacer nuestra lucha política, pero al final siempre habrán ciudadanos y siempre habemos dirigentes y partidos que estamos ahí, que estamos al frente de esta lucha y que lo estamos haciendo, como sé que muchos lo han hecho, entendiendo los riesgos, porque todos aquí con nuestro círculo familiar sabemos los riesgos que esto implica, porque van desde las amenazas familiares hasta la toma de cualquier espacio de propiedad privada que pueda tener algún dirigente, también es tomada, existen varios mecanismos y ya el último es la privativa de libertad. Pero hoy hemos encaminado al país en una estrategia, que es la estrategia del Acuerdo de Salvación Nacional. El Acuerdo de Salvación Nacional es un proceso que se está llevando a cabo en México en esta oportunidad, en la cual Noruega, como facilitador, país facilitador, ha logrado a través de un proceso pendular sentar a las dos partes, y en este proceso que se está llevando a cabo en México existe una delegación de la plataforma unitaria en la cual nosotros en COPEI tenemos representación, pero no es una representación partidista, al final todos representan a un país, ¿no? Y bueno, también tiene una representación obviamente el régimen en igualdad de partes, este proceso que es entre venezolanos, pero con la intermediación de países como Rusia, como Holanda y como Noruega, y muchísimos países amigos que se han sumado en este proceso. Es un proceso que va a continuar la primera semana de septiembre. Apenas se hizo una instalación, pero la expectativa que tenemos con este proceso, y sé lo difícil que puede ser, sobre todo hablar de justicia transicional para todos los que hemos sufrido, y dígame, familiares que han sufrido asesinatos de sus familiares simplemente por ejercer política en nuestro país. Yo les puedo poner un solo ejemplo, hay muchísimos, pero les puedo poner uno de un concejal, que es un concejal del área de la capital del país, de Caracas, que él llegó al aeropuerto internacional, se encontraba en los Estados Unidos, y al llegar fue detenido por los cuerpos de seguridad ahí.
y luego fue en el edificio donde opera uno de los edificios donde opera el cuerpo de inteligencia, fue lanzado por una ventana de los últimos pisos, pero luego la autopsia demostró que no murió de la caída, él falleció, fue asesinado por tortura, por ahogamiento de agua. Y eso es uno de muchos otros que les pudiera hoy mencionar que ocurren en Venezuela, y que por eso hay un proceso en Venezuela ya abierto en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos. Esto es lo que ha, entiendo, motivado además al régimen a participar en el proceso del acuerdo, no solo el proceso que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional, sino el proceso también, las sanciones que se han implementado no solo a un país, sino individualmente a estos ciudadanos, y eso ha llevado a que el proceso de diálogo y de acuerdo se instale. La expectativa con este proceso en México es una expectativa en la cual podamos lograr un proceso, no, más allá del levantamiento de sanciones, evidentemente progresivo, pero por el cumplimiento, parte del régimen de esto, porque sabemos que no confiamos en que vayan a cumplir en su totalidad ningún acuerdo. Creemos, y nuestra lucha aquí es por conseguir democracia y condiciones, al final, condiciones electorales, condiciones también para superar una enorme crisis que está atravesando Venezuela. Mientras se va destrancando la crisis política, tiene que haber soluciones de vacunación para todos los venezolanos en medio de una pandemia. Tiene que haber ayuda humanitaria, porque hay venezolanos, cuando uno sale de la capital, los venezolanos tienen apenas 4, 5, 6 horas al día de luz, de servicio eléctrico, no tienen agua, y muchísimos venezolanos hoy se alimentan una sola vez al día. O sea, hay una real crisis profunda en nuestro país, y estamos aspirando a que este proceso lleve al ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela. Y por supuesto que se puedan lograr derechos políticos, habilitaciones, cese, liberación de presos políticos y elecciones libres en nuestro país que nos lleve a elecciones presidenciales libres. Es difícil explicarlo cuando ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo te sientas a conversar con quienes han torturado, quienes tienen secuestrado dirigentes, quienes han perseguido, han destruido, han robado la propiedad privada? Pero primero están los venezolanos, primero está al final una crisis profunda que existe en nuestro país, y obviamente después de más de 20 años, gracias al apoyo internacional y a la fuerza que han ejercido la comunidad internacional, hoy tenemos la oportunidad que por Venezuela, por más injusto que pudiera ser en medio de la justicia acelerada que todos quisiéramos y la celeridad de la justicia que todos quisiéramos, es fundamental que comprendamos que la crisis es tan profunda en nuestro país que estamos dispuestos a lograr un acuerdo con quienes han torturado a los venezolanos y a la dirigencia. Estamos dispuestos a lograr un acuerdo simplemente poniendo de primero al país, a Venezuela, y sabe lo difícil que es, sobre todo para los familiares de las víctimas, para todos los que hemos vivido de cerca esto, pero también comprendiendo que es un proceso que pudiera continuar y seguirse agudizando así, y hoy hay venezolanos que pasan una semana caminando internamente en Venezuela simplemente para salir de nuestra frontera solo por la crisis, y por eso es que más allá de todas las violaciones de los derechos políticos, allá hay un país que está sufriendo y que lo estamos poniendo de primero, y estamos comprendiendo, por más difícil que sea de explicar y de comprender, lo estamos haciendo por el país, y por eso estamos sentados en una mesa que aspiramos que en los próximos meses o semanas tenga un resultado concreto y que pueda mejorar la crisis económica, social, y tener, por supuesto, un cronograma político de solución a lo que hoy padecen los venezolanos. Entonces, yo creo que con esto puedo resumir un poco brevemente, ¿no?, lo que estamos padeciendo en nuestro país, pero también explicar cuál es nuestra expectativa futura y lo que aspiramos que ocurra en las próximas semanas por el bien del país. Muchas gracias, y voy a quedar aquí atento, igual que Sergio, Minero, y que todo. Abrazos. Muchísimas gracias, don Roberto. Don Robert, perdón. Y fíjese, aquí lo importante que son estos medios de acceso a la justicia a nivel internacional. Lo importante que es denunciar y que se les clasifique como lo que son, como dictaduras que cometen crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, así como vimos que nos comentaba don Sergio, cómo se ha usado el ejército para asesinar, tal si fueran criminales, a los ciudadanos de un país que lo único que exigen es libertad, es que se respete su dignidad. Entonces va a ser muy importante también, como lo dice Robert, de estos casos de justicia transicional para realmente
digamos, las vidas que ya se perdieron no van a regresar, las libertades o los años que la gente ha tenido que pasar en la cárcel son años que ya no van a volver, pero ahí es donde se vuelve clave la justicia transicional para que de alguna manera esta gente encuentre justicia, encuentre una sanción equivalente a estos abusos de poder que esperemos también se pueda dar muy pronto. Continuando para la sección de preguntas, habiendo terminado con nuestro orden del día, y antes de esto también quisiera dar uso de la voz a nuestro orgullosamente emanado de OTCA, bueno, de esta unión de partidos que representa OTCA, nuestro presidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Si puede darnos algunas palabras, queremos aprovechar su presencia, toda su sabiduría y conocimiento, ya que está aquí acompañándonos. Entonces, le podemos reactivar el micrófono. Adelante. Buenos días a todos. De verdad que es un enorme gusto, una enorme satisfacción poder oírlos, poder ver a JOTCA organizando este evento para crear conciencia en nuestra Latinoamérica de las realidades y los dolores de la pérdida de la libertad. Felicito realmente a Lucas, felicito a usted, Jorge, por la conducción, y mi gratitud profunda a Minervo, a Sergio, a Robert, por hacernos partícipes de los dolores que viven sus pueblos. Un gran venezolano, un gran latinoamericano, Aristides Calvani, tenía una frase que a mí me impresiona mucho, de las muchas que tiene, de muchas enseñanzas que nos dejó. Decía que con relación a la democracia, lo que tenemos que hacer es fundarla donde no la tenemos, fortalecerla donde está débil y consolidarla donde está fuerte. Todos tenemos trabajo en la democracia, todos. Ninguna democracia está salva. La democracia se basa en el respeto de las personas a unas reglas de juego. Cuando las personas respetan esas reglas del juego, cuando la corrupción que crea el poder, la enfermedad mental que crea el poder, como se ha demostrado científicamente en los últimos años, hace que las personas abusen de sus posiciones de poder, es muy difícil recuperar la democracia. Y eso es muy doloroso. 62 años en Cuba. Tenía 19 años yo cuando entró Fidel y sus barbudos a La Habana y se veían como los héroes que iban a hacer que América Latina se enfrentara con sus dificultades, con sus injusticias, y pudiéramos crear un continente de progreso y de paz y de libertad. Yo estaba aquí en Costa Rica con mucha participación, con actividades en ese tiempo empresariales en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, cuando la guerra para salir de una dictadura que tenía décadas, para volver a caer en una dictadura. Como presidente de OTCA, por cierto, me tocó estar cuando admitimos al Movimiento Cristiano Liberación, y cuando tuvimos el gusto de juntarnos con Osvaldo Payá, lo cual guardo en mi corazón como una cosa muy especial, por su valor, por lo que significa ese movimiento y esa persona. Cuando estábamos en eso, las oficinas de OTCA estaban en Caracas, y desde Caracas salía la lucha por la democracia para el continente. Y hoy día, Cuba, uno de los países más adelantados, si no el más adelantado de América Latina, cuando llegó Fidel, Venezuela, Nicaragua, sufren la dictadura y sufren los horrores que aquí nuestros compañeros nos han contado. Y nosotros en América Latina, los demás, ¿qué? Nos cansamos. Estos venezolanos, si no se unen, no se ponen de acuerdo, no pueden votar a ese gobierno. Caramba, la fuerza de las armas es tan difícil de vencer. 62 años de todas las instituciones dominadas, como nos ha contado Minervo, en Cuba. Qué difícil luchar contra eso. Una tradición con tantos años de dictadura, que una dictadura de los Somoza se convierte en una dictadura de los Ortega en Nicaragua. Qué difícil luchar contra eso.
Nuestros compatriotas, nuestros hermanos latinoamericanos merecen el apoyo de todos los demás. Tenemos que romper los mitos. Por años, el mito de Cuba, el mito de los barbudos de Cuba como los grandes libertadores de América Latina, sigue ahí en mucha gente engañada en nuestro continente, y es obligación nuestra sacarlos de ese engaño. Perdonen que hable más de la cuenta, simplemente me dijeron que saludara, pero no puedo dejar de, por una parte, expresar mi gran felicidad de verlos a ustedes en esta actividad, y en segundo lugar, mi gran dolor por los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos. Dios los ayude. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Y de verdad, gracias por su participación, por su servicio, por estar aquí presente hoy. Y pues tiene toda la razón en lo que ha dicho, que ha sido difícil, que es muy difícil enfrentarse a la fuerza militar, a una fuerza militar que, no olvidemos, está preparada para hacer su trabajo, para defender la soberanía nacional, por no decir, está preparada para quitar vidas si es necesario, y que se haga un uso tan infame en contra de los pueblos de estos países para preservar el poder de estas dictaduras, es algo realmente de lamentar. Siguiendo con el orden del día, vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Me voy a permitir leer las preguntas uno por uno. Vamos a empezar en orden como fue avanzando este seminario. Entonces voy a empezar con las preguntas que han sido dirigidas para nuestro ponente cubano, el señor Minervo Chil. En el chat escriben: para Minervo, ¿cómo se le hace frente a un régimen totalitario cuando se es ciudadano? Y a su vez, aquí a través del chat nos llega otra pregunta. ¿Cómo está la situación con el reclamo de la gente en la calle, que parece haber desaparecido de los medios? Don Minervo, lo escuchamos. ¿No tiene activado su micrófono? ¿Se escucha ahora? Sí, listo. Okay. Decía que no siempre es muy fácil responder esa pregunta, porque la situación de Cuba tiene algunas características sui generis, y hay que entender que el cubano lleva 62 años escuchando un solo mensaje, un mensaje que lo escucha en la televisión, en la radio, en los periódicos, pero que también se le está enviando constantemente a través del sistema educativo, que más que educativo es de adoctrinamiento, y que empieza desde las edades más pequeñas del bebé. O sea, desde lo que en Cuba se llama círculo infantil, que en otras sociedades se llama guarderías o no sé cómo le llaman en cada país, pero sin que el niño ni siquiera sepa leer y escribir, ya le empiezan a mandar un mensaje de adoctrinamiento. De manera que ya cuando él entra en la escuela y empieza a escribir, pues ya ese mensaje viene de alguna manera ya precondicionando la mente de ese muchacho, y va creciendo con eso en toda la etapa de su vida, por todos los niveles de enseñanza, desde la primaria, la secundaria, hasta que llega a la universidad. Entonces, es muy difícil a veces hacer que esa persona, que lo que le ha estado entrando en su mente todo el tiempo, desde que nació prácticamente, es un mensaje de adoctrinamiento y de adhesión al régimen, y de agradecimiento, porque hay que vivir además agradecido a ese régimen por todo lo que hace y nos da gratuitamente, supuestamente, pues es un poco difícil a veces romper con eso. O sea, evidentemente esto es un proceso que es muy personal para cada quien, cada cual lo va viviendo de distintas maneras. Influyen muchas cosas, desde las propias vivencias personales que cada cual le toca vivir, hasta la influencia que puede recibir de familiares, de amigos. O sea, entran muchas cosas en juego aquí, y no siempre el proceso es el mismo para todos. Hay a quien le toma más tiempo, hay a quien le toma menos tiempo tomar conciencia de todo esto. Por eso incluso hemos visto en algunas de las protestas recientes gente protestando y diciendo: no queremos más represión, lo que queremos es más socialismo. O sea, todavía no conectan que precisamente la represión que hay es porque eso a lo que en Cuba le llaman socialismo es precisamente una dictadura. O sea, todavía a algunos le cuesta desconectar una cosa con otra, o conectar las cosas que hay que conectar. Todo es un proceso, y
y es difícil, hay que luchar contra eso. Uno tiene que ir con el mensaje constante con el ciudadano y decirle, bueno, pues vamos a hablar de tus aspiraciones personales. ¿Qué es lo que tú quieres para la vida? ¿Tú crees que tú eso lo puedes lograr aquí? ¿Lo estás logrando? ¿Por qué no los derechos? ¿Por qué uno pueden hablar y otros no? ¿Por qué aquel puede decir lo que piensa y yo no? ¿Por qué aquel se puede organizar en un partido político y yo no? ¿Por qué aquel puede tener, porque es hijo de un general o de un alto funcionario del partido, él sí puede montar una empresa, mientras nosotros lo más que podemos aspirar es a tener quizás una pequeña cafetería? ¿Por qué unos pueden viajar y otros no? Y así uno va tratando de llegar al mensaje con la gente de por qué no los derechos. En Cuba la gente ni siquiera conoce a veces cuáles son sus derechos, porque además en Cuba se ha criminalizado incluso el tema de los derechos. Hemos visto a veces en actos de represión cómo a veces la gente dice abajo los derechos humanos, o sea, los que están reprimiendo, porque es que se ha identificado la causa de los derechos humanos con algo negativo, con la labor del enemigo. Entonces, es un proceso que es complicado, pero poco a poco la gente va descubriendo, va aprendiendo y va viendo que hay cosas que más allá del lenguaje que se pueda llegar a utilizar, incluso van con las aspiraciones de vida de cada cual. O sea, usted tiene lo que usted está viviendo, es lo que usted quiere, es lo que usted quiere para usted, es lo que usted quiere para sus hijos, esa es la Cuba que usted quiere darle a sus hijos. Y cuando uno empieza a dialogar y a preguntarse cosas como ciudadano, pues empieza también a tener distintas reacciones, empiezas a ir poco a poco buscando más información, buscando qué puedo ir haciendo. Superar el miedo, la barrera del miedo es muy difícil. Y son pequeños pasos que uno va dando poco a poco y esos pasos te van llevando cada vez más a ir ganando más niveles de liberación personal. Por eso nuestro movimiento incluso se llama Liberación. Creemos que todo parte primero de una liberación personal para después poder ir a esa liberación como sociedad que necesitamos, una liberación que nos libre de odios, de mentiras, de revanchas, de escepticismo, del no se puede. O sea, todo es un proceso, primero personal, de interiorizar lo que se está viviendo y qué es lo que tú quieres, a qué es lo que tú aspiras y por qué no puedes aspirar a ello. Entonces, cuando uno va por ese camino, evidentemente se van abriendo otros y se va derrumbando poco a poco. Es muy difícil, sobre todo cuando no hay forma de llegarle masivamente al pueblo, cuando no hay una manera de comunicarse con el pueblo directamente a veces. Y es una labor de hormiguita, de estar ahí poco a poco, trabajando puerta a puerta con ciudadanos, donde a veces la gente tiene que hablar bajito y mirando para los lados, como decimos en Cuba, para que no te oigan, porque eso puede traer repercusiones. Entonces, esto es difícil. Hay mucha gente que todavía hoy, incluso estando fuera de Cuba, todavía vive con miedo. Vive con miedo a que el régimen entonces no lo deje regresar para ir a ver a su familia. Y a veces se cohíben más incluso estando fuera de Cuba que cuando estaban en Cuba. Es curioso, pero es que el miedo lo llevan ya dentro. O sea, nos han metido, al cubano le han metido un policía en su mente desde que nace. Y esas son barreras que son difíciles de superar. Hay gente que le cuesta asimilar, que han vivido engañados toda su vida, que han creído toda su vida en algo que es totalmente falso. Eso es un proceso que desmontarlo mentalmente no es tan fácil, no es tan sencillo. Y ya digo, es un proceso que es duro, es complicado, lleva tiempo, pero hay que darlo, hay que seguir ahí. Uno va trabajando poco a poco. Creo que gracias a Dios las redes sociales han contribuido en algo también a que las nuevas generaciones, sobre todo, que fueron las que mayormente protestaron ahora en el mes pasado, no fueron las únicas, hubo de todas las generaciones, pero mayormente se podía ver que estaban los jóvenes ahí protestando. Y yo creo que de alguna manera las redes sociales han contribuido a ir abriendo otros horizontes a la gente, haciéndoles ver que no todo es en blanco y negro como el régimen trata de presentar, que la vida no es únicamente lo que nos muestran. Y poco a poco la gente va descubriendo otras cosas y va diciendo, bueno, pero es verdad, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo aspirar a aquello otro? Y ese trabajo cuesta, pero se va haciendo poco a poco y cada vez va haciendo más. Sobre el tema de la protesta, bueno, lo primero que hay que decir es que la represión ha sido muy, pero muy fuerte, ha sido brutal contra las personas que han participado en las protestas. Fueron después incluso buscando casa a casa a cada uno de los participantes, los detuvieron. Todavía hay muchos en prisión.
están enfrentando juicios sumarios sin ningún tipo de garantía, muchas veces incluso sin que ni siquiera haya habido un abogado de oficio. O sea, el mensaje que se ha estado criminalizando, no solo la protesta, sino incluso el régimen ha estado tratando de enviar un mensaje de que los que estaban en la calle no eran ciudadanos protestando, sino delincuentes, maleantes, que lo único que querían era crear caos, o que habían sido pagados por el imperialismo, la eterna excusa y el eterno mensaje que van diciendo. Pero esta vez yo creo que cada vez cala menos ese mensaje, porque esta vez la represión no estuvo dirigida a la oposición, porque además estas recientes manifestaciones no fueron convocadas por la oposición, fueron manifestaciones espontáneas que salieron del propio pueblo ya hastiado y cansado de estar cansado, y fueron saliendo así. Empezaron en un pueblecito, y después por las redes la gente empezó a verlo, y salieron un grupito en otro lado y se le fueron sumando gente, y cuando la gente en otro lugar lo vio, volvió y se fue prendiendo la chispa, porque es que el ambiente está creado, está caldeado por todo lo que está viviendo el pueblo. Y repito, a pesar de todas las carencias y de todas las crisis, el pueblo no salió a pedir comida y medicina, por mucha falta que tenga de eso. La gente lo que está pidiendo es libertad, porque la gente está identificando que el único problema de Cuba es la falta de libertad, y que de eso depende que se resuelva todo lo demás. Ha habido otras manifestaciones de protesta muy aisladas, más pequeñas quizás en otros lugares, pero se ha controlado mucho. El régimen está cortando la internet. Ahora recientemente hubo nuevos decretos gubernamentales donde se autorizaba legalmente a que la única empresa de telecomunicaciones que hay en Cuba, por cierto, que es única, con monopolio como todo lo que hay en Cuba y que pertenece al Estado, pues pueda perfectamente cortar las comunicaciones como algo legítimo y legalizado. Se pretende criminalizar incluso cualquier imagen, cualquier mensaje que según ellos atente contra el prestigio de alguna institución, de algún funcionario. O sea, todo va dirigido a aumentar la represión, a aumentar el miedo. Entonces, la gente sigue. Si usted llega a las redes sociales, usted ve que la gente lo que está escribiendo, lo que está diciendo, y busca la manera de decir cosas, tratando de saltarse la censura, porque además se están censurando muchas cosas. Hay palabras, hay cosas que se han censurado y que si tú no las escribes, pues ya a veces no salen ni en los mensajes. Están buscando evitar que haya comunicación entre la gente para que se puedan convocar, para que se puedan volver a suceder hechos como estos. Y el régimen se ha enfocado en evitar que eso vuelva a pasar, pero está listo para volver a reprimir brutalmente, porque es lo único que saben hacer. Es la única receta que tienen, y lo han dicho, además no se esconden para decirlo. El régimen, a pesar de que trata de dar esa imagen de que son apoyados por el pueblo, saben que son repudiados por el pueblo. Y en esto por eso insistimos en este llamado que hemos hecho a la comunidad internacional de no dejar solo al pueblo cubano, que el único mensaje que le llega es el de la comunidad internacional. Al final cuadra con nosotros, entiende nuestra posición y nos apoya. O sea, la única manera de que la comunidad internacional puede darle al pueblo cubano una señal de que de verdad no apoya al régimen y que está con el pueblo es asumiendo posturas firmes contra el régimen, es aplicándole esas sanciones, es haciendo lo mismo que hicieron con Sudáfrica, decretando leyes contra el comercio y contra la cooperación a nivel nacional y asumiendo sanciones a nivel internacional contra el régimen. Es la única manera en que estos regímenes entienden que la impunidad tiene un precio. Y por eso insistimos en este llamado a que ustedes, desde sus países, desde sus organizaciones, nos ayuden a llegar a toda la sociedad, nos ayuden a llegar a los parlamentos de sus países, nos ayuden a llegar a sus gobiernos para hacer conciencia y pedir la solidaridad con ese pueblo cubano que siente, porque es lo que le llega, que están solos, que los han dejado solos una vez más. Cuando el régimen asesinó a Osvaldo Payá, desafortunadamente la comunidad internacional miró a otro lado y dejó pasar aquello. No pasó nada. Y ese es el mensaje que trata de enviar el régimen otra vez hoy. Por eso insistimos en que la comunidad internacional tiene que de una vez por todas asumir que el régimen cubano es una dictadura totalitaria que tiene que ser enfrentada
afectada, porque no es solo, repito, no es solo la opresión que tiene con el pueblo cubano, que ya de por sí es bastante, pero es también todo lo que eso implica a nivel continental y más allá incluso. Hay que hacerle frente a este régimen. La comunidad internacional tiene que hacerle ver al régimen que no van a tolerar la impunidad en la represión, y eso solo se logra desafortunadamente con sanciones al régimen, sanciones a donde le duele al régimen, a los bolsillos, a sus arcas, que además hemos visto como en estos días los cubanos no tienen, o sea, no llegan ambulancias, no hay combustible para las ambulancias, sin embargo las patrullas están por todos lados. Y no solo las patrullas, cuando reprimieron las manifestaciones del mes pasado, los camiones y los ómnibus que trasladaban a las turbas que iban con armadas de palos y cabillas para reprimir ese pueblo, o sea, no les faltó nunca el combustible. Para eso sí hay recursos, es para lo único que ellos tienen los recursos, para reprimir y para vivir ellos como reyes, por supuesto. Pero para el pueblo sigue siendo segregación, sigue siendo presión, sigue siendo represión y muerte. Eso es todo lo que tiene el régimen para el pueblo, y por eso insistimos en que desde la comunidad internacional hay que mandar un mensaje firme, y solo se logra a través del aislamiento internacional de la dictadura. Don Minervo, muchísimas gracias por su participación, y de verdad, nuevamente, porque no puedo dejar de decirlo, es realmente un honor que haya participado con nosotros y le agradecemos. Vamos a irnos un poco más rápido, que ya, bueno, nos pasamos un poquito del tiempo. Vamos con las preguntas para el señor Sergio. En lo particular hay dos. Dice en el chat, ¿qué cree que pasará al momento de llevarse adelante las elecciones en los próximos meses? Y una, si me permite, una muy personal que quisiera saber. ¿Cómo es para usted no solo ya no poder vivir en su patria, sino no poder desempeñarse en lo que usted eligió como su profesión, como su gusto, que es ser periodista? ¿Cómo le ha afectado el no poder ser aquello que más le gustaba? Adelante. Ya, sí. Muchas gracias. Bueno, empecemos por la segunda pregunta, la suya. El exiliado nicaragüense, el desterrado, tiene dos opciones si trabajamos en medios de comunicación. Quedarse en Nicaragua en el clandestinaje, con la posibilidad de que en algún momento sea secuestrado, como ha pasado, ¿verdad? Todavía ayer secuestraron a un miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y constantemente pues está el asedio de las personas, del régimen hacia las personas. O buscar refugio en un país como Costa Rica o como El Salvador o cualquier otra parte, y tener la posibilidad de denunciar los atropellos del régimen y de hacer periodismo desde donde nos encontramos ahora. Eso es lo que estamos haciendo muchísimos nicaragüenses. Ese es el caso de Carlos Fernando Chamorro, que está exiliado también y está ejerciendo el periodismo. Ese es el caso de Onda Local, ese es el caso del Boletín Ecológico, ese es el caso de muchísimas plataformas. Estoy pensando en Mosaico, y en la Mesa Redonda, pues que estamos trabajando, ¿verdad?, para llevarle a nuestro pueblo la información veraz de lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua. Ahora, sobre la primera pregunta, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ya la comunidad internacional ha dicho que va a desconocer los resultados de una elección. Ahí solamente, ateniéndonos a la forma, ellos están esperando que transcurra el tiempo, que se den las llamadas votaciones, ¿verdad?, y que hayan resultados. Esos resultados van a ser rechazados por la comunidad internacional. Ya han sido expresados así por Canadá, Gran Bretaña, la Unión Europea, Estados Unidos, y por la OEA, con base a la última resolución que emitió. De tal manera que si el régimen continúa con eso, el régimen debe estar totalmente claro que va a ser declarado ilegítimo, que no va a ser reconocido, que va a haber un vacío de poder.
Esa es una primera posibilidad. La otra posibilidad es que ahora el régimen reconozca que el COVID está afectando mucho a la población, que está generando muchos muertos en la población y decida posponer las elecciones buscando un compás de espera para un proceso de negociación a la venezolana. Y aquí es muy importante decirle a la gente que Cuba, como es el rector, con la asesoría de Putin, de Rusia, ¿verdad? Ellos elaboran los guiones para Venezuela y para Nicaragua. Así que no es remoto que en enero del próximo año, Ortega, cuando se imponga la banda presidencial para su cuarto periodo consecutivo, pueda llamar a una negociación política. Y en esa negociación política, lo primero que él quiera ofrecer o pedir o solicitar es que se le reconozca como gobierno, que fue una de las pretensiones de Maduro para este proceso de negociación que actualmente están llevando en México. Esos son los escenarios posibles, pero también hay un escenario que muchos analistas plantean, y es que hay tanta afectación directa hacia todos los sectores de la sociedad nicaragüense, médicos, abogados, iglesia, empresarios, al pueblo llano, a los mismos trabajadores del Estado. Las condiciones económicas en Nicaragua son sumamente terribles. Todo eso hace indicar que a la vuelta de la esquina puede haber también un estallido social de mayor magnitud que la que se dio en abril del 2018. Y es por eso que Ortega está armándose, es por eso que Ortega está militarizando las instituciones públicas, porque los llama a que vayan a pasar entrenamiento militar a sus militantes, ¿verdad? Y a algunos trabajadores de instituciones públicas. Eso es lo que puede ocurrir. Son 3 escenarios. Ortega no las tiene todas consigo, en el sentido de que ha venido perdiendo fuerza y solamente se sostiene evidentemente en la fuerza de las armas. Obviamente él cree, ¿verdad?, que en su proceso de radicalización va a tener algún chance para conservar el poder. Sergio, muchísimas gracias. Y ya nada más por último, me dirigiré, bueno, haré una disculpa a nombre de nuestro último ponente, Robert García Prada, porque él está desplazándose, el internet en Venezuela no está funcionando de la mejor manera en el punto en el que él está. Entonces se disculpa porque él de manera personal no va a poder responder las preguntas que le han querido dirigir. Sin embargo, tengo yo el honor de presentar aquí a un muy buen amigo mío, quien es el líder de las juventudes de COPEI, que también está muy cercano a la dirigencia, muy cercano a Robert, y que nos hará el enorme favor de responder en su nombre, él como también un experto y un luchador por la democracia en Venezuela. El líder de las juventudes de COPEI nuevamente, Sting Joffre. Sting, si quieres te leo aquí las preguntas. Ya puedes prender tu cámara, encender tu audio y la resumo aquí. A ver. El sostenimiento de la democracia depende de que hayan instituciones suficientemente fuertes para luchar por la libertad y la justicia. Mi pregunta es, ¿cómo los regímenes de sus respectivos países destruyeron las instituciones y cómo utilizan su poder para mantener la dictadura? Y la segunda pregunta, de parte de Luis Michel Céspedes, dice, ¿cómo ve y cómo reconoce el pueblo venezolano la división política del país de los gobiernos paralelos? El de Juan Guaidó, reconocido por varios países, y del régimen que preside Nicolás Maduro. Sí, en teoría ya podrías activar tu audio. Vamos a esperar unos momentos. Vemos que sí era cierto que estos regímenes incluso restringen el internet. No lo perdamos de vista.
Bueno, a su vez, en lo que nuestro compañero Sting logra activar su audio y su video, si es que su internet o Zoom se lo permite, quiero mandar un atento saludo a las personas, ciertas personalidades que aquí nos acompañan, a quienes destaco: Osvaldo Gil, de Perú; el vicepresidente Jotka del área andina, qué bueno que nos acompañas; nuestro amigo, claro, Sting Jofre de Venezuela, vicepresidente alterno de Jotka del área andina; Julio Benavides de Costa Rica, vicepresidente de Jotka del área Centroamérica y México; Suelen Marjorie de Brasil, de la Juventud del Partido Demócratas, un gusto tenerte por aquí; Oscar Álvarez de Araya, de Costa Rica, me parece tuvo que retirarse por el tiempo; y Michel Céspedes de Cuba, exiliado del Movimiento Cristiano Liberación en Costa Rica. También un saludo enorme. Bueno, nos dice Steam que no puede iniciar ni video ni audio. Y claro, también no olvidar que nos acompaña Wendell Marcelina, parlamentario del Partido Nacional de Pueblo de Curazao. Yo no hablo propiamente, no te puedo saludar propiamente, pero es un gusto tenerte aquí. Te felicito por tu éxito para el Parlamento de Curazao y es un gusto total que nos acompañes. Steam, y veo que estás presente. Ya, puedes responder. Saludos, Jorge, y saludos a todos los presentes. Muy buena esta actividad, importante, pues, estas ventanas de comunicación. Voy a responder brevemente en nombre de Robert. Me pidió, bueno, tiene problemas de conectividad. Voy a responder en su nombre. Yo también soy parte de la Dirección Nacional del Partido COPEI. Miren, los regímenes totalitarios utilizan el miedo institucionalizado para amedrentar a la población. Yo recientemente estuve en México y le comentaba a los amigos de los partidos políticos mexicanos, principalmente del PAN, que en la medida en que los gobiernos, los proyectos hegemónicos de poder empiezan a perder apoyo popular, en esa misma medida los regímenes totalitarios empiezan a incrementar su represión totalitaria. Ahí vemos cómo regímenes totalitarios, como el caso venezolano, el caso nicaragüense, comenzaron siendo gobiernos elegidos por un alto margen de la población, luego en el tiempo fueron perdiendo apoyo popular y en esa misma medida han incrementado, pues, la represión contra la oposición y contra el pueblo. Ese es uno de los principales síntomas que vemos a lo largo de los años en estos tipos de proyectos hegemónicos de poder. Ellos van poco a poco tergiversando la ley a su favor y penetrando las instituciones públicas, las van desprofesionalizando y las van politizando una vez más. Un ejemplo, la Constitución de Venezuela dice que las Fuerzas Armadas es una institución apolítica que debe representar a los ciudadanos, al Estado, y debe proteger a los ciudadanos. Y hoy por hoy el grito institucional de las Fuerzas Armadas es patria, socialismo o muerte, o bueno, viva el comandante Chávez, etcétera. Por lo que ese accionar incluso desconoce lo que establece el texto constitucional. Y así con todas las instituciones, la judicial, la parlamentaria, la ejecutiva. Y por ahí vi otra pregunta: ¿cómo Venezuela vive esta dualidad de poderes en Venezuela? O sea, que Venezuela es un país dividido. O sea, hay una Venezuela legítima y hay una Venezuela usurpada. Un gobierno legítimo, un gobierno usurpador. Hay instituciones legítimas, instituciones usurpadas. Y también los partidos políticos. Robert García, el secretario general de nuestro partido, comentaba
Y yo escuchando a lo largo de las intervenciones de nuestros amigos de Nicaragua, de Cuba, está sucediendo lo mismo, es la misma cartilla, es la misma receta que le aplican a los pueblos venezolanos. Es la misma receta que la prueban a los gobiernos, a los países vulnerables que han entrado en estos procesos. Así que bueno, sin extenderme más, agradecido de tener esta pequeña intervención acá y contestar en nombre de nuestro secretario general nacional estas preguntas, bueno, y auparlos a que sigamos en estos contactos y aperturemos estas ventanas en favor de la democracia y de los pueblos oprimidos, en este caso Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero bueno, muchas gracias. Saludos, Jorge, saludos a todos, un abrazo grande desde Caracas. Sí, muchos saludos y muchas gracias. De verdad, un sincero agradecimiento, ya para concluir el evento, un sincero agradecimiento a todos y cada uno de las personas que nos han acompañado, que nos siguen a través de Facebook en la retransmisión de este evento, al señor Minervo Chil, al señor Sergio Marín, al señor Robert García Prada, a Sting que ha respondido. Sepan que de verdad no podemos seguir siendo omisos ante las situaciones que experimentan nuestros países hermanos. Tenemos que hacer una lucha solidaria, tenemos que no dejarnos en el olvido, que no porque los medios en este momento haya pasado el punto más álgido y ya nos estén ocupando de esta situación, no podemos olvidar su sufrimiento y su dignidad y que tenemos que apoyarlos. A nombre de nuestro presidente de JOTCA, Alan Ávila Magos, que en este momento no se puede encontrar con nosotros porque tiene parte de las giras de trabajo que está teniendo él, se encuentra trasladándose hacia el centro norte del país. Esperemos que llegue con mucho bien a su destino. No, en este momento no nos puede acompañar, sin embargo, Sal quiere, a mi nombre, a nombre de él, les reiteramos un apoyo total y sincero de parte de JOTCA, de cada una de las instituciones, de parte de Acción Juvenil, la organización que tanto Alan como yo representamos en el PAN. Sepan que en México, en cada uno de nuestros comités, tienen siempre las puertas abiertas, así como las tuvieron nuestros observadores internacionales en nuestras pasadas elecciones, que siempre tendrán un aliado en el PAN, en JOTCA, y pues les agradecemos su tiempo, su participación, que para cualquier cosa que nosotros podamos ayudarlos, sepa que aquí estamos en cualquier momento. Y pues ahora sí, damos por concluido este foro bajo el flagelo Vivir en una dictadura. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.